Estamos en la tefilá. Mira, sobre el fondo para uno y no hay una sola no y era la barca que la día de verdad que se ve para Javi se me dijo ver pero Omar también está ahora no también pero no está la sube lo חבריי ודברו לכם בצורה פעמים שיעבנו מתי חוכמה מבית דת ותנונה ועל עיניי והבריתה נקראות מתורתך. חובות הלבבות, estamos en Shara Bejina, Perek Vav, capítulo 6. $227. En este capítulo estamos viendo ahora dos cosas que parten de la Bejina, de la análisis y de la profundización en la grandeza de Hashem. Y dijimos que por medio de eso la persona podrá entender todo el bien que Hashem hace con nosotros y por lo tanto él recibirá sobre sí mismo servirlo. Eso es uno. Y dos, lo que vamos a ver ahora es que la persona tiene que poner siempre atención en todo lo que hay en la vida y observar la Jochma Elokit, la sabiduría de Hashem. טוב. אך דמה עצמך בעולם אל ילד הנולד בבור מעשר המלך. Tú tienes que imaginarte a ti mismo en tu situación como un niño que nació en un pozo. Sí, antes el calabozo, la prisión era un pozo. ¿No? Cuando dice que lo tiraron a Yosef, ¿no? No cuando lo tiraron a Yosef los hermanos al bor, sino cuando él llegó a Egipto y lo acusaron con lo que había hecho, con lo que mejor dicho no había hecho con la esposa de Potifar, ¿qué? Y después al final lo sacaron porque él supo dilucidar los sueños de los ministros cuando tuvo el sueño el faraón y dijeron, ahí estaba el Sara Mashkim, estaba ahí el ministro de asuntos de bebidas y le dijo a Paró, sí, yo conozco a alguien que puede ayudarte para entender tus sueños. Y ahí dice el pasuk, Besamu oti babor, y me pusieron a mí en el pozo. Y cuando se dicen esas palabras se está refiriendo a la prisión. ¿Sí? Antes la prisión, el calabozo era un pozo, eso era. Sí, no es como las prisiones de 5 estrellas que tenemos hoy en día. ¿Qué? Sí, hoy en día les dan comida y les dan televisión y les dan no sé qué. ¿Mejor? Mejor, les dan para les dan para viajar, estudios, mejor, universidad. Hoy en día, sí, hoy en día uno entra terrorista y sale terrorista con título. O sea, no así nomás. Abogado. Con diplomado y si está muchos años tiene filo doctorado, creo. Escribe libros. Escribe libros. Aparte, en la noche lo llevan a Tel Aviv. ¿Ah, sí? No, exacto. En México así dicen
Que los dejan salir en la noche. Bien. No sé, hay tanto poder. Entonces, la persona tiene que imaginarse, dice Rabbeinu Baje, a alguien, a un niño, que nació ahí, que nació en un pozo, ¿sí? En un pozo de prisión, ¿sí? Que le corresponde al rey. Bejamal alaba Melech, pero el rey se apiadó de él. Betzibalo, bejola toblo, bejola tzeich letakanato. Pero él es un rey compasivo con este joven, con este niño, y dice que a ese niño hay que darle todo el bien que él necesita. ¿Sí? Hay que darle de comer, hay que darle de tomar, y hay que permitirle asearse, y de vez en cuando, sí, respirar un poco, etc. Gadal Beiskil, hasta que creció y ya está en una edad de entendimiento y de comprensión. Pero como él siempre vivió en el pozo, él lo único que conoce es ese pozo, nada más. A lo mejor de que lo tratan bien en el pozo, pero él no sabe lo que hay afuera. Esa fue su única vivienda durante toda la vida. ¿Sí? Él piensa que todo el mundo es un pozo. ¿Ah? ¿Qué? Vaya Sheliach HaMelech va el Avtadir. El Sheliach, el emisario del rey, venía, ¿sí? Constantemente, diariamente. Bekol Mashetzarichlo, venía a investigar todo lo que necesitas. Tienes hambre, tienes sed, quieres comer, no quieres comer, ¿qué? ¿Sí? Todo dentro del pozo para brindarle todas sus necesidades. Mineru Mahalu Mishteu Ksud, ¿sí? Necesitas un poco más de luz, te traemos un poquito más de velas, necesitas una vestimenta, si ya se te gastó la camisa, entonces te cambiamos la bata, comida, bebida, ¿sí? Necesitas un mejor colchón, ¿sí? El colchón ya está un poco gastado, entonces te damos otro colchón, otra almohada. Veo digo que Eved HaMelech. Y él le dijo que él es siervo del rey. Que en Sotomeret, él tiene que saber que todo lo que está recibiendo, Nahón, es porque él tiene un rey que no lo abandona, que está preocupado por él, de que le vaya bien en donde está. Pero eso tiene un costo. El costo es que sepa de que él es siervo del rey. ¿Sí? Y lo que eso implica. Y el pozo y todo lo que hay en él, y todo lo que él recibe en el pozo, y todo lo que él le trae constantemente, todo eso es del rey. Por eso, ¿sí? Él tiene que agradecerle y alabar al rey. Cada vez que yo te traigo aquí la comida, la bebida, lo que tú necesitas, entonces tú me tienes que mandar a mí para que yo regrese a lo del rey y le diga que tú reconoces todo lo que estás recibiendo de él. Que lo agradezcas, que le agradezcas y lo alabes por eso. Yo, de amar. Entonces, ¿cuál fue la reacción de este joven, de este niño o de esta persona? Ani meshabeach va labor haze. Entonces él respondió a lo que le dijo. Yo alabo al dueño del pozo que me tomó a mí para que yo sea su siervo, su esclavo, y realmente me da todo lo que necesito, y yo estoy aquí bien, y estoy bien alimentado, y estoy bien cuidado, y tengo todo lo que necesito gracias a este rey. ¿Qué? O sea,
que el rey es dueño del pozo. Eso es todo. Nada más. Nada más. ¿Sí? Así le dice. Yo alabo al dueño del pozo. O sea, el rey, ¿qué es? El rey es dueño del pozo. ¿Y qué pasa con todo lo demás? ¿Le dice gracias al emisario del rey o al Sí, rey? para que él le lleve la información del agradecimiento. Amarlo a Sheliach, le dice el Sheliach al niño este o al joven, sí, que ya creció, hay algo que creo que no estás entendiendo bien. Alto marquen pentejeta, no digas así, porque hablar de esa forma, como tú me lo estás diciendo, es pecar al rey. Lama, vaya, ¿qué le dijo? Al contrario, le está diciendo, envíale al rey, envíale al dueño del pozo de que yo le agradezco y que lo alabo y me mete muy amable por todos los favores que me está haciendo. Entonces, ¿qué tiene de mal? No. No, lo que tú estás diciendo es, se entiende de tus palabras que el rey es el rey del pozo, o sea, es solamente dueño del pozo. ¿Sí? O sea, le agradezco mucho, rey del pozo. No conocía otros Ese es el problema, que él, todo su mundo es el pozo. Bueno, entonces, veremos. Entonces le dice, ¿quién ahora se le vadó memshelet hamelech? No, te quiero explicar, joven. El rey no solamente es rey de tu pozo. El rey es rey de todo el mundo. No solamente de tu pozo donde tú estás. Todo el reinado del rey le pertenece a él. ¿Sí? Porque este rey, ¿sí?, es dueño de mucho más de lo que tú te puedes imaginar, que son los 3 o 4 metros al cuadrado que tiene el pozo donde tú estás viviendo. ¿Qué? Y no te puedo explicar, ¿sí?, de las dimensiones de lo que el rey tiene en comparación a donde tú estás viviendo, que es un lugar muy estrecho y muy pequeño. Y además, ¿qué piensas? ¿Que tú eres el único servidor del rey? O sea, el rey tiene solamente un lugar que es el pozo donde tú vives y tiene un solo servidor que eres tú. Entonces, ni uno es correcto ni el otro es correcto. El rey es rey de lugares mucho más amplios de lo que tú conoces y además tú no eres el único servidor de él. Porque el rey tiene incontables servidores. Entonces tú no tienes la proporción ni de saber ni de entender, ¿sí?, lo que abarca el rey a nivel de los lugares que él domina y también de los servidores que él tiene. Y además hay algo más. No solamente que el rey abarca muchísimo más de ese pozo en donde tú vives, y no solamente el rey abarca no solamente tu persona, sino quién sabe cuántas millones o más de millones de personas abarca que son partes de sus servidores, sino también tú le agradeces por todo el bien que te hace. ¿Qué hace contigo? Bueno, te da de comer, de tomar, te da comodidad, pero todo lo que el rey hace por muchas otras personas y por muchas otras criaturas es muchísimo más ese bien de lo que él te hace a ti. Y que también eso es incalculable. Y también lo que él te supervisa así a ti y se preocupa por ti como persona,
es también algo muy, muy limitado en comparación a cómo Él supervisa a muchas otras criaturas y se preocupa por ellas y les da de su bien. Entonces, en otras palabras, ¿qué le dice aquí el Sheliach al joven? Le dice, tú vives en tu pequeño mundo y tú piensas que eso es todo el mundo. Entonces te quiero enseñar de que tienes que abrir tu mente y tu cabeza y tu entendimiento para saber que el rey, que tú lo piensas, que Ilu, así pequeño, y de que lo único de que se ocupa es de tu persona, ese rey, ¿sí?, tiene muchas más ocupaciones de las que tú puedes imaginar y abarca mucho más de lo que tú puedes imaginar y se preocupa y le da de su bien a mucho más de lo que tú puedes imaginar. Entonces, no te quedes en el micro, no te quedes en lo limitado, en lo particular que solamente te incumbe a ti y te incumbe a ti, sino comprende, ¿sí?, de que este rey es un rey que abarca mucho más de lo que se refiere a ti en lo personal. Este Sheliach también le puede decir cuál es el objetivo, porque este joven se nació en el pozo. Claro que es una metáfora, ¿Qué? pero para entenderlo, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quiere este rey porque lo dejó? Bueno, cada uno nace en su pocito, ¿sí? Nosotros, cada uno nació en su familia, en su casa, con su marco limitado. ¿Por qué quiere hacer? ¿Por qué? Porque así es. En el mundo? Porque nosotros así nacemos, nacemos de una sola mamá, de un solo vientre, ¿sí? No abarcamos, ¿sí? Nosotros no. Cuando nacemos, El pozo puede ser incluso todo el planeta Tierra. Sí. El pozo puede ser. Pero más que nada, el pozo es lo que abarca mi mente. O sea, mi mente abarca esto, ¿sí? Yo veo que Baruch Hashem, Dios me da de comer todos los días, me da de tomar, me da de vestir, respiro, hablo, etc. ¿Y qué más? No, yo no veo más nada. Ulay veo un poquitito más, pero eso es lo que viene este Sheliach a abrir, ¿sí?, a ampliarle básicamente su mente en el entendimiento realmente de quién es Akadosh Baruj Hu, ¿sí?, a nivel de todo el universo, de toda la creación, de toda la existencia. ¿Qué? El hombre tiene que, tomar el ejemplo de su pequeño mundo para entender cómo Hashem maneja, ¿sí?, del micro al macro, ¿sí?, de esa tuerquita que está dentro de la computadora para entender a la computadora completa, para ver un pequeño órgano que tenemos en el cuerpo, para entender todo el cuerpo, y así sucesivamente. El hombre tiene que salir de su límite para poder abarcar la generalidad. El Sheliach puede ser la Torah. Sheliach, ¿qué? El Sheliach es todo aquello que, la emuná, la Torah, las mitzvot, el estudio. Si otros mundos están imperceptibles para este hombre, la información que viene Sheliach y le dice, ¿cómo lo puede entender si él no tiene capacidad de entender? No tiene ningún sentido. No, sí tiene capacidad, porque Bediuk es lo que dice. Al principio él es Yelet, pero ahora ya creció. ¿Sí? Sigue en pozo. Ahora ya puede. Sí, Ine. El ejemplo empezó que Yelet anulat bebor. Más de Yelet es un niño. ¿Qué es un niño? Un niño tiene un entendimiento muy limitado. ¿Mejor? At shegadal beiskil. Hasta que creció y ahora empieza a entender mejor las cosas.
Tiene que dejar de ser niño para Bediuk, mejor. Porque si sigue siendo niño, O como... sea, para poder salir del pozo hay que dejar de ser niño. Pero se trata de salir se trata de salir del pozo. ¿Mejor? ¿No? Si uno A veces seguimos estando en el pozo, pero ya entendemos que el pozo no es lo único que existe y no es lo único que hay. ¿Verdad? Esa es si básicamente sigue la... siendo niño, no puede ver todas las bondades ¿Mejor? de ser- ¿Mejor? Es como una vez, si escuché o leí, ¿no? Cuando tú le cuentas a alguien, a un niño pequeño, mejor, la historia de, no sé, de Egipto, ¿sí? De la esclavitud y lo que sufrieron los Yehudim y las plagas y la salida de Mitzrayim. Entonces, bueno, al niño se lo tienes que contar en el nivel del niño. ¿Ah? ¿Ya fue? Para que él entienda más o menos de acuerdo a su capacidad. Entonces, cuando el niño va creciendo, nosotros leemos esa parshá todos los años, otra vez y otra vez y otra vez. O sea, una persona que sí, por un lado decimos, bueno, hay que quedarse un poco con lo del niño, en el entendimiento pashut y simple de lo que la Torá nos quiso enseñar. Eso está bien, pero si tú después de 20 años sigues analizando y estudiando y aprendiendo esa parshá como el niño que fuiste hace 20 años, entonces estás en un grave problema. ¿Por qué? Porque tú estás analizando algo, ¿sí?, a nivel de una persona de hace 20 años y no de tu capacidad que tienes hoy en día. Entonces, si tú te vas a quedar en ese nivel, entonces ese va a ser tu nivel de entendimiento y de percepción de lo que estás estudiando. Nosotros tenemos que ir avanzando y creciendo de acuerdo a nuestra capacidad intelectual. Entonces, Vadai, que si tú le preguntas a una persona que ya es mayor o ya es adulta y tú le cuentas esa misma historia como si se la contarías a un niño, ¿sí?, pequeño, entonces se va a reír, no le va a ver el asunto y no le va a interesar y quizás a Filo se va a burlar de eso. A pesar de que otra vez dije, no hay que descartar el nivel del niño. No, eso también es parte. Pero son capas que se van acumulando y que todas son necesarias. Pero eso es lo que le está enseñando el Sheliach. Joven, por favor, ¿sí? Ya tienes cabeza, ya has crecido. Entonces, no te quedes en el nivel de tu pozo y de tu persona y de tus necesidades y de tus bienestares que tú recibes de Hashem. ¿Sí? Amplía tu mente y tu conocimiento y entiende que realmente todo lo que tú estás viendo aquí es simplemente un ejemplo pequeño de la grandeza de ese rey que te está alimentando y te está apoyando. ¿Qué? Ahí, Raúl, con lo que usted dijo, yo venía pensando de la diferencia del niño y del hombre, la intención de recibir, la intención de dar, y que dijo de las capas, y pensé que, claro, a veces uno tiene que aprender a recibir para luego poder dar. ¿Exacto? Mejor, también, ¿verdad? Top. Entonces, cuando el Sheliach le dice todo esto y le dice, escúchame, tú estás todavía encerrado en tu mente de pequeño y tienes que abrirte porque ya has crecido y ya puedes ver las cosas de otra forma, mucho más amplia. Le amar a Nar, eneni odea más esa. Le dice el joven ya, mira, yo no sé lo que me estás diciendo. Yo no conozco. Ni lo odea. Yo lo único que sé es lo que me toca a mí. ¿Sí? Más allá, ya no sé. Yo no sé lo que es lo... Yo sé que yo vivo en un pozo
y yo sé que a mí me dan de comer, y yo sé que a mí me dan de tomar, y yo sé que a mí me dan vestimenta. ¿Qué es lo que pasa en mi entorno, en mi alrededor? No sé, yo no sé qué pasa fuera del pozo, yo vivo en el pozo. Entonces, ¿qué quieres de mí? ¿Sí? Tiene razón. ¿Eh? Por un lado tiene razón. Es decir, él piensa que con pura gratitud es... No, porque el niño. Con pura gratitud es un adulto físico, pero niño inmaduro, o sea, no crecido. ¿Qué? Nada más doy gracias, ¿Qué? pero sigo Sí, pero mi marco de referencia, mi mundo. Y él dice lo que... Kilo, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es esta reacción del joven? El joven ya no es un niño realmente. ¿Qué? ¿No? ¿Él realmente no puede entender lo que le están diciendo? ¿O sí puede entender? ¿Eh? Es simplemente temor al cambio. No es capaz de desarrollarse, ¿eh? ¿Ah? que tenemos que ¿Pero aprender. por qué no es capaz? ¿Por qué? Porque le falta alguna hormona en el cerebro o porque no está interesado, pues no le interesa. Le faltan los sentidos necesarios para ver el mundo exterior. Está cerrado. No necesariamente, le falta No oye sentido. otra cosa que el pozo. Sí, No ve pero otra cosa que el pozo. acuérdense de que esto es una metáfora. Sí, sí. Es simplemente, ¿Sí? como metáfora, ahí está el detalle de que básicamente tiene temor al cambio. Toda persona tiene un temor al cambio. O sea, le está ¿Temor de qué? presentando- ¿De qué tiene el le temor? está presentando- ¿Qué? ¿De entender de que el rey en lugar de tener un pozo tiene millones de pozos? O sea, le ¿cuál es el están dando la problema? oportunidad de salir del ¿Eh? pozo. Todavía Eso, la egoísta, oportunidad de el salir del pozo. pozo. De entender ¿Eh? más allá del pozo. Le están dando la oportunidad de entender más allá del pozo donde él vive. Entonces, el temor. Entonces, ¿qué? ¿Ulay le es más cómodo? Está Es que si es una metáfora, tomando el punto de metáfora. No, ¿verdad que es una metáfora? Esto es una metáfora. Yo estoy en un pozo. Entonces, claro, ya he vivido, me he criado parte en ese lugar. Estoy cómodo en ese lugar. Sé lo que tengo, las cuestiones del lugar. Entonces, cuando viene una persona de afuera y me dice, ¿sabes qué? Mira, acá hay mucho más que el pozo. Vas a encontrar más cosas, hay un rey más grande, entonces... Déjame tranquilo con mi pocito. Sí, yo digo, claro, o sea, quiero estar acá tranquilo, pero dice, no, ¿cómo es posible que te vas a quedar acá? Mira todo lo que te estás perdiendo. ¿Qué? Va a haber dos puntos. Una, la curiosidad de saber realmente qué es lo que me está diciendo esta persona, pero también va a tener la otra. El temor de salir y qué me voy a encontrar, pero si yo estoy cómodo acá, ¿por qué voy a ¿Qué? estar cómodo acá? Por ¿Qué? eso eso es Entonces, egoísmo. ya. ¿Por qué él está pensando en él? Ya. ¿Eh? Es egoísmo. O sea, él está pensando todavía en él. Sí, entra el egoísmo, ¿no? Realmente, es parte de la cuestión También. humana. También Pero puede ser. Ahí entra más el temor de Entonces, ¿qué voy a ver afuera? Ulay son varias cosas. Ulay falta de madurez, Ulay es egoísmo, Ulay es realmente no querer ampliar. Es que Sí, porque ¿verdad? Si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, ¿cuántas veces nos pasa eso de que se nos presentan situaciones que nos permiten a cada uno salir de su pozo y decimos, no, aquí está calentito, aquí está muy tranquilo. ¿Majón? Sí, Majón Meir, aquí. Sí. Rabino España y tal. ¿Eh? Cafetería. Cafecito. ¿Eh? Un espacio tan cerrado te vuelve pobre. ¿Eh? Claro, sí. Nuestra mente quiere esto incluso. Biológicamente hablando, los cientistas estudian que nuestra mente no quiere desarrollar. Ampliar. No quiere se quedar en el cómodo. Quiere comodidad. Es dolorido Ajá. para ellas. Ajá. Entonces ahí no sería más bien actuar en El cambio siempre en todos los ámbitos de la vida, generar temor, sí, traición, genera, incomodidad, ¿cómo se dice? temor, reacción, genera varias cuestiones. mejor. Pero cuando vemos una palabra, una metáfora, que es un tonto y que es un jajam, siempre dicen, mira, ¿cómo no entiende este tonto? Siempre estamos nosotros jajamí. Pero usted lo dijo muy bien, la mayoría del tiempo nosotros ya no queremos saber más allá de qué es más allá. El nivel Pashut lo leemos y mira que esto sí, que pasó tal y tal, ¿cómo está? Pero de entender un poquito más, que es que más profundo, más allá del pozo nuestro, ya nos Yo muestra- creo que, volviendo a lo que dijo Belu, Ulay, ahora podemos entender otra
algo más de por qué es tan importante el estudio de la Torah. ¿Por qué obviamente la mitzvah de estudiar Torah, como siempre decimos, es la más importante? ¿Por qué? Porque cuando uno no sabe, entonces se queda en lo que no sabe y se acabó. Está ahí y para él el mundo empezó aquí, terminó aquí y se acabó. Él está en su pozo. Pero cuando una persona estudia más, es como si está ampliando su pozo, es como si está excavando más y de repente dice, rega, ¿qué? Las cosas no se acaban en mi pozo, hay algo más. ¿No? Hay una forma activa, pues uno se queda pasivo es muy problemático. Y la tendencia humana es ser pasivo. Entonces por eso le contestó el Nar, el joven, yo no sé lo que tú me estás diciendo, que lo que yo entiendo solamente de la palabra del rey es lo que yo sentí en lo personal de su bien y de su gobierno en mí. Amarlo a Shaliach. Le dice el Sheliach, Emor, no. Yo te voy a decir lo que tú tienes que decir. Emor, Ani Meshabeach HaMelech HaElion. ¿Sí? Yo alabo al rey superior, no a mi reycito, ¿sí? Solo mío. Asherein Ketz le Malchutó, que no hay fin, que es, ¿sí?, a su reinado. Velot Tachlit le Tobato Bechasdo. Entonces, primeramente, el rey no solamente tiene tu pocito, sino que él es el rey de todo un reinado gigantesco, que es mucho más amplio de lo que puedes tú abarcar en este pozo. Segundo, que todo el bienestar que tú recibes es también un ápice, es un miligramo de todo el bien que el rey le da a todas las criaturas. Y yo, ¿qué soy? Soy un pequeño soldado entre sus grandes ejércitos. Y yo, en lo personal, básicamente soy como prácticamente nada, de acuerdo a la grandeza de ese rey y de su poder. Entonces, el Sheliach le dice, eso es lo que tienes que decir. No solamente decirlo, es entenderlo. ¿Sí? Bueno, ahora yo tengo que cambiar el telegrama al rey. ¿Sí? En lugar de mandarle un telegrama diciendo, tú eres mi rey en mi pocito y con los chocolatitos que me mandas cada día, ahora no, tú eres el dueño de la fábrica de chocolates y tú eres dueño no solamente del pocito, sino de todo el campo que hay y que en él hay un pequeño pocito, y etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que básicamente el Sheliach le dice que tiene que decir. Que de esa forma él tiene que alabar. ¿Sí? Y por eso, sí, si vamos a la tefilá. Entonces nosotros decimos, en la tefilá, Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. El que renueva con su bien todos los días la creación. No que el que renueva solamente a mi persona o a mis necesidades. No. Hablamos de un Dios que abarca todo en su grandeza, en su omnipotencia. ¿Todo? Entonces, ¿qué les parece? ¿Ahora sí entendió o no entendió? ¿O todavía hay que llevarlo a la universidad para que siga entendiendo más el tema? Entonces dice Rabbeinu Bajie, Vehevin anar minyan hamelech ma shelo haya mevin. Y ahora, ¿cómo se dice? Se le abrió la cabeza. Ahora empezó a entender el joven de quién es realmente este rey, que lo ayudó ya desde pequeño, desde niño, desde bebé. Empieza a entender más su esencia, su grandeza. Mashelo Ayamevin, lo que no entendía anteriormente. Begadlama alato benafsho, y él empezó a entender el gran nivel y la categoría de este rey, y eso lo está captando en su alma, en su vida. Benignesai mató Beliboy, por eso ahora empieza a tener temor del rey. Ahora ya lo ve de otra forma, lo ve en otra dimensión. Batikdal beinav tobato, y ahora el bien que él recibía ya lo ve también con ojos de grandeza. Umashiguia alav imenu, y todo lo que él recibe de él, mi prenigod del malató, sí, por el gran nivel de su rey.
Umiut Hashibut Anar B'Malchuto, y de que él al final, que es dentro de todo el reinado, él es una pizca, ¿sí? Es una pequeña hormiguita de ese gran hormiguero. Y ahora él reconoce, ¿sí?, de otra forma totalmente diferente la grandeza de todos los regalos y de todo el bienestar que él le dio. ¿Qué? Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue el cambio? ¿Mejor? Ahora decimos, ¿qué decimos? Que al principio él no entendía esto, y ahora vino el Sheliach y le dijo, no, tú tienes que decir caja. Entonces, ¿qué pasó? Opus Copus, Pitón no entendía y ahora entiende. ¿Qué fue lo que pasó? Entendió y hizo ¿Ah? Entendió y aparte hizo el cambio. Pero ¿de qué forma entendió? ¿Qué fue lo que lo hizo entender? Primero, Es con lo que le dijo ¿Ah? el Mesías. primero lo que hizo fue aceptar lo que le estaba diciendo el Sheliach. Es lo primero, aceptar y ver, ok, está diciendo O sea, el esto. Sheliach es el encargado básicamente de cambiarle a este joven La forma de y pensar. decirle, deja de ser niño, ya no eres niño, por favor, ya eres joven, Ahora he cambiado. ya eres adulto. Claro, claro. Ajá. Entonces, por favor, mira las cosas con otra óptica. Por eso ¿Qué? entendió, porque él se dio cuenta que él había crecido también. ¿Qué? Claro, tenía Ascaniré, si volvemos a lo que dijimos antes, eso es un poquito ¿sí? Como estos libros, la madurez que te permiten ampliar tu óptica, tu visión de las cosas, de no quedarte encerrado en el pozo, sino ampliar tu mente, ampliar tu conocimiento, y que Zemanien, que nosotros no sabemos cómo se llama el Sheliach. ¿Quién es el Sheliach? Solamente sabemos una cosa, que es un Sheliach. Entonces Dios tiene sus Shlichim para que pasemos de ser niños a ser adultos. Ese día puede ser el libro, puede ser el rabino. Najá, puede ser najá, el najá. rabino. Sí, como dijeron Jajamim en el Talmud, Harbe Shlichim la Makom. Hashem tiene muchos Shlichim. ¿Najá? A veces puede ser el libro, a veces puede ser el maestro, a veces puede ser un compañero, ¿sí? Que le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué te quedaste ahí en parking? ¿Sí? Ven, por favor, avanza un poco, ¿sí? Y si tiene autismo, Asperger, pobre. Enfermedades ya son cosas. Ya es otra cosa. No, enfermedades ya es otra cosa. Mucho los golpes. Puede ser un alimentación. Rabbi Akiva en su momento, cuando ve el agua que que va goteando en la roca, entonces ahí, ¿cómo se dice? Se le prendió la lamparita, ahí se le prendió el foco. Entonces Akadosh Baruj Hu tiene sus shlichim para que la persona logre salirse de sus límites, de sus limitaciones. Pero yo creo que aquí el Rabbeinu Baji nos enseña algo realmente maravilloso, ¿sí? O sea, siempre en la vida, porque esto se puede llevar no solamente a la emuná, sino muchas otras cosas, ¿sí? A veces una persona depende de la situación, pero a veces, por ejemplo, una persona está, no sé, limitado en su relación familiar, en su parnasá, ¿por qué? Porque él está cerrado en un pozo y piensa que ahí las cosas están. Y de repente viene alguien y le dice, mira, tú tienes una oportunidad, o sea, de crecer económicamente, o tienes una oportunidad de mejorar tu vida familiar, o de pareja, o de sociedad, yo qué sé, o sea, no exclusivamente en el tema de la Torah o de la Emuná. Por supuesto, nosotros, este es el tema. Pero ¿qué nos dice el Rabbeinu Baji? El Rabbeinu Baji nos dice de que llega un momento en la vida, en diferentes ámbitos, donde el hombre tiene que dejar de ser niño y pasar a ser adulto,
Y Hashem tiene shlichim que nos pueden ayudar, ¿sí? En eso, en ese punto, para poder cambiar de posición en ese aspecto de la vida. Claro, me hizo acordar usted que el año pasado hablamos sobre el Principito, cuando el aviador cae en el desierto, ya se daba por muerto, hasta que conoce al Principito, realmente el Principito le hace cambiar la perspectiva y le da un motivo por qué volver a vivir, de sentirse positivo. ¿Verdad? Esto muchas veces depende de cómo uno ve las cosas. Si vemos a Moshe Rabbeinu como un gran Sheliach, a Israel saliendo del pozo de Egipto, aunque el pozo de Egipto estuvo en sus mentes, para nosotros, si aplicamos nuestra vida, eso que todos salimos de nuestro pozo, de nuestra ciudad, de nuestro Egipto, y estamos aquí en Eretz Israel, queriendo ampliar la mentalidad y madurar, y crecer, y aprender, y servir y agradecer. Pero a pesar de eso, ¿qué vemos? Que hay muchos que se quedaron en el pozo de Egipto, a que habían salido de Egipto. Cada vez que venía un problemita, no hay agua, no hay esto, no hay otro, volvamos a Egipto. Prefiero mi pocito a que... ¿Sí? La resistencia al cambio. Ahí está la inmadurez, ahí está el niño. La inmadurez del niño, la inmadurez del niño. Después de tantos años se acostumbraron a... Después de tantos años se acostumbraron a estar ahí. ¿Verdad? Sí. Yo no entendí qué exactamente se cambió en la mente de este joven, porque primero el Sheliach le explicó que son otros mundos, que el rey, que tal y después le dije, tú debes decir eso. Entonces, ¿qué cambió después de oír que sí, entonces por eso yo digo, decir es expresar lo que, a la conclusión que llegaste, o sea, no es simplemente decir. Bueno, ahora ser como un lorito, ¿sí? ¿No? Esto no es simplemente cambiar un texto. No. Cuando una persona antes hablaba de una forma y ahora habla de otra forma, es porque algo en su interior lo hace hablar diferente. Yo creo que eso es lo que nos está diciendo el Rabbeinu Baji, ¿sí? No simplemente, bueno, no, hablaste feo, ahora habla lindo. No es eso. No sé, yo creo que esa es la idea. Yo creo que más bien puede ser, o sea, el hecho de la decisión realmente es el verdadero cambio. Solo tener la decisión. Aún puede mantener temor a ese cambio. Pero decidió, dijo, ok, vamos a darle a ver qué hay. Ese pequeñísimo. El empuje por fuera para cambiar el interior. Cambiar eso. O sea, tal vez no cambiar al 100%, solo es la pequeña decisión. Ahí. Mejor. La apertura. Mejor, como dice el Ramjal, el Sefer HaChinuch, detrás de las acciones se dirigen los corazones. Entonces, ¿sí? ¿Sabes qué? Lo único que tú conoces es el pozo. De Bacallá, yo te voy a traer una escalera para que salgas del pozo y que conozcas lo que hay fuera del pozo. Eso es el asunto, ¿sí? Pero otra vez, el Sheliach le puede poner la escalera, pero subir tienes que subir solito. Yo no te empujo a subir, tú tienes que subir, tú tienes que utilizar la escalera. Y aparte lo curioso es que en el libro viene haciendo eso de todo el capítulo, porque viene trayendo ejemplo de lo macro, de la ciencia, hasta llegar hasta uno adentro. Se está haciendo ese trabajo. De algún modo se lo tienen que decir, o es su tarea, como que todo el mundo sabe en su interior. Otra vez, ¿quién es el Sheliach? ¿Quién es el Sheliach? Entonces, a veces el Sheliach es nuestro interior que nos dice, ¿y qué te pasa? ¿Qué? ¿Ya quieres vivir toda tu vida metido en el pocito? O sea, ¿eso es lo que tú quieres? O sea, ¿qué? Yo tengo una duda, es que yo no crecí con nada mucho de espiritual. Yo la verdad me voy enterando de Shmuel y apenas empecé a leer Shmuel y todo eso. ¿Qué? Shmuel Naví, se refiere. Naví. Sí, yo sí. no entendí nada, yo no supe nada de Tanaj, nada de esas cosas. Yo tengo una familia de izquierda.
Buen consejo estudiar Tanaj, es muy sí, importante. es muy importante, pero por ejemplo, en esta situación, de manera como práctica, está en la idea de hablar en tercera persona por ejemplo, escucho que todos hablan, es que el niño debe de hacer esto, entonces... No, el niño somos nosotros, es cada uno de nosotros. Pero se habla como en tercera persona, ya que empiezas a hablar de tercera persona del niño, en lugar de decir, por ejemplo... No, nosotros estamos en tercera persona porque estamos hablando del niño del cual habla el Rabbeinu Baji. Pero ese ejemplo es para... Este libro es para nosotros. Por eso, el Rabbeinu Baji nos está hablando a nosotros y nos da un ejemplo. Y te dice, tú puedes ser ese niño, y tú puedes vivir en ese pozo, y tú puedes recibir del rey, y pensar de que ahí todo empezó y todo acabó. Entonces viene alguien que es un sheliach, que nosotros estamos indagando quién es ese sheliach, para abrirte la cabeza, para abrirte la mente y decirte, por favor, sal del pozo. No te quedes ahí dentro del pozo. ¿Qué? ¿Quién fue el sheliach de Rabbi Akiva? Él, en observar, pensó en una piedra con agua, con un esgoto. ¿Ves Dios? Me hace ahorita acordar de él. Yo tengo un sobrino con Asperger, ya, se llama Noah. Cuando a veces yo he conversado con él, le explico esta cuestión. Entonces, Noah me dice, tío, o sea que Noah debe hacer esto, porque Noah no entiende si realmente está bien o está mal. ¿Qué debo hacer? Entonces, habla como que fuese, bueno, como era el niño con Asperger, indudablemente, habla en tercera persona sobre él mismo. Mira, pero él así va razonando y va viendo el cambio, va haciendo sus cuestiones a su velocidad. Miren, el tema de gente que nació con disválido físicamente, mentalmente, entonces, eso, sí. Gente que está en esa situación. Entonces, bueno, Akadosh Baruj Hu, Kaniré, por sus motivos, nos trae al mundo almas que por un lado son personas, son almas, pero que no tienen la capacidad de desarrollarse intelectualmente, mentalmente, pero que tienen una ¿entiendes? Sí, ¿entiendes? Sí. Fascinado. Sí, a veces muy inteligente. A veces eso está en el nivel o en el límite de un poquito de la profecía o de ver cosas que, ¿sí? Que justamente el hecho de que nosotros somos tan mentales y tan cuadrados en nuestra estructura que Kamubán, por un lado nos permite amplitud, pero por otro lado, bueno, está cerrado en un cierto marco. Y estas personas que no tienen a veces esa capacidad, entonces Ulay pueden salir un poco más allá. Pero, no. Mejor, entonces... Y el ser humano tiene la obligación, pues para mí sí, pero la tarea de despertar. La tarea de salirse del pozo, esa es la tarea. Todos nacimos en un pozo. Akadosh Baruj Hu nos da la escalera para poder salir del pozo y para poder ampliar nuestra perspectiva. Veata, y después de todo esto, ¿sí? Porque fíjense, el Rabbeinu Baji dice que le dijo el Sheliach, di lo que tienes que decir, o sea, di, no como lo entendiste, no como antes, sino dilo de la forma amplia, ¿sí? Y después, mañana, y luego entendió el rey, el joven, lo que no entendía sobre el rey. O sea, es un proceso, Camille. Es un proceso. Porque ahora que pongo un poco más de atención, primero lo dijo y luego lo entendió. Para estar bien, Primo, enfoca. Primero lo dijo y luego lo entendió. Tengo todo bajo al volumen, no sé qué pasa. El chat
Asbonire, Ataji, vamos a terminar. Ataji, y ahora hermano, hermano mío, entonces ahora toma esto como el ejemplo, ¿sí? Cuando verás el astro, ¿sí? El firmamento que rodea a la tierra, porque nosotros ni siquiera podemos entender qué hay en una campaña, ¿sí? Pequeña de la tierra, Kol Sheken Bekulá, mucho más en toda, Kol Sheken Mashiach Jorea Galgal, y por supuesto lo que hay detrás del astro, del firmamento. Itbonen Aji. Entonces, también hay que saber que hay cosas que no entendemos o que nos cuesta muchísimo entender. Pero como ya dijimos en alguna oportunidad, es mucho mejor entender que no todo lo entendemos que no entender que no entendemos. ¿Sí? ¿Entendieron? Como que al revés volteado. No entendí. ¿Entendiste o no entendiste? Sí, hay dos tipos de personas que no entienden. Hay personas que entienden que no entienden. Y hay personas que no entienden que no entienden. ¿Entendiste? Más por menos, más. Eso es como digo una cosa y así como digo una cosa digo otra. Yo sí me estoy contento. Menos, más. Entonces, si ponen aquí a Mashalas de que pon atención en este ejemplo, en esta alegoría, ubejanoto y analízalo. Ven minena borit baraj kefiu. Y entiende, ¿sí? Del asunto de Akadosh Baruj Hu, de su grandeza, y engrandece en tus ojos lo que Él te da de su bien y de su bondad, y que Él pone sus ojos en ti para bien dentro de todas las criaturas. De Abet el Sifro Mitzvotav, y observa su libro, la Torah, y sus mitzvot, bejukav, y sus leyes, be'en agdulá, con el ojo de la grandeza. Ve'aver al machshavtcha roba morava agdulá shel timtza belibcha lemi shetimtza yado min hatov yoter mimcha mibnei adam. Y tienes que imaginar en tu pensamiento que el temor y la grandeza que podrás encontrar en tu corazón, de aquella persona que por ejemplo, que tú vas a respetar, si es una persona que está en una mejor posición que tú, ¿sí? Una persona más sabia, más poderosa, ¿sí? Así como tú ves a alguien que está en una mejor posición que tú en diferentes ámbitos, entonces tú por supuesto lo vas a respetar más cuando lo compares contigo y lo vas a ver como alguien más grande. De esa forma, básicamente, tenemos que ver a Kadosh Baruj Hu. Y de esa forma también serán las mitzvot de Hashem y sus advertencias algo que tú lo ves en un nivel grande, y que tienes que tratar de esforzarse en ellas. ¿Sí? O sea, volviendo al ejemplo anterior, de que tú tienes que servir al rey. Tú eres servidor del rey. Servidor del rey significa básicamente cumplir con sus mitzvot. Din beitbonen timtza be'ezrat Hashem. Y si vas a ver esto y lo vas a analizar, be'ezrat Hashem, vas a encontrar lo que estás buscando con la ayuda de Dios. Amén. Y que Elohim nos coloque dentro de los hombres que lo sirven y que conocen todos los bienes que Él nos da y su compasión y sus bondades. Amén. ¿Sí? Acabamos el segundo portón, ¿sí? Y que
hacia Hashem, yo voy a llamar y me va a contestar. Hasta aquí, segundo capítulo. Segundo, tercer capítulo nos va a hablar de Avodat Elohim, el servicio a Hashem. El Salmo 40 que dice, paciencia a Hashem, se inclinó hacia mí, escuchó mi clamor, me sacó del pozo, me multó de los pesos, puso mi pie sobre la roca de mi No. Algo.